Bien, tengo la dicha del día de hoy poder presentar el tercer tema de esta hermosa campaña titulada El misterio de Cristo en el santuario celestial. Y el tercer tema lo he titulado De Cordero a Sacerdote. El día de hoy vamos a entender más a detalle cuál fue la obra maravillosa que Cristo vino a hacer cuando Él encarnó. Él como Dios se encarnó en un cuerpo humano y vino a este mundo, pero vamos a poder entender que la obra de Cristo no terminó ahí, sino que ahí comenzó un ministerio maravilloso y eterno, exclusivamente para poder darnos el privilegio de tener el reino eterno para cada uno de nosotros. Así que sin más que decir, vamos a iniciar de una vez por todas. Yo me voy a postrar de rodillas, los que me quieran acompañar son bienvenidos. Oremos. Querido Padre, querido Dios, alabamos tu nombre, Señor, tu bendito y santo nombre. Gracias, Padre Santo, por darnos el privilegio de poder estar en tu casa de oración. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder darnos cita el día de hoy para venirnos a encontrar exclusivamente contigo, Señor. Derrama tu Santo Espíritu en este lugar, porque sabemos que si estamos aquí es porque tu Santo Espíritu nos ha traído con un propósito. El propósito de poder encontrarnos con Jesús. El propósito de poder escuchar su palabra, tu palabra, Señor. Por eso, Padre, el día de hoy te rogamos que la semilla que tu Santo Espíritu trae, la semilla que tú traes, caiga en un terreno fértil, en un terreno, Señor, en una mente, en un corazón que desee amarte, en una mente, en un corazón que desee recibirte, en una mente, en un corazón dispuesto, Señor, a caminar por las sendas de esta vida tomado de tu mano. Bendice este mensaje, Señor. No quiero hablar yo, Padre. Habla tú. Es tu evangelio. Es tu palabra, es tu iglesia, es tu, Señor, plan de salvación que tú nos has dado. Soy tuyo yo también, Señor. Habla tú el día de hoy por mí, Señor, y que las personas no me escuchen a mí, sino que te escuchen a ti. Perdona todas nuestras faltas, Señor. Venimos a tu templo con errores, con inmundicias, con malos pensamientos. Quita todo de nosotros, Señor. Ahuyenta a Satanás de nuestras vidas, de este templo, Señor, para que tu mensaje sea proclamado con gran poder y gloria, Señor. Bendice este servicio, Padre, porque no te lo pedimos en nuestro nombre, sino que te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El día de hoy vamos a entender cuál es el ministerio que Cristo llevó a cabo aquí en la tierra y el ministerio que Cristo está desempeñando en el santuario celestial, porque la Biblia ya pudimos entender que nos enseña que el santuario terrenal era una réplica, una copia del santuario celestial. Y yo lo primero que quiero decir antes de iniciar es que el amor verdadero siempre es sufrido. El amor que es de verdad, que verdaderamente, aquel que verdaderamente ama, verdaderamente sufre. Porque el amor es así, el verdadero amor es sufrido, el amor siempre va a traer consecuencias, va a ser difícil, siempre va a costar, no va a ser algo fácil. Y ese es un principio eterno que Dios nos muestra. El día de hoy vamos a entender primero cuál fue la obra que Cristo desempeñó en este mundo. Y para eso tenemos que entender cuál fue la obra que Él llevó a cabo en la cruz. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 8 en adelante. Dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió ¿por quiénes? Por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, la palabra justificado se traduce mejor a perdonados, en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Acuérdese esa expresión porque el día de hoy vamos a entender eso. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Lo primero que yo quiero compartirles es el asunto de que somos enemigos.
¿por qué la Biblia, por qué el apóstol San Pablo aquí nos está diciendo que nosotros somos enemigos de Dios? Aquí Pablo le está hablando, recordemos que el apóstol San Pablo era el apóstol de los gentiles. Para aquellos que no saben, los gentiles eran aquellos que pertenecían a naciones externas al pueblo de Israel. Es decir, nosotros somos gentiles porque nosotros no venimos del pueblo de Israel. Entonces nosotros somos personas externas al pueblo de Dios, y la salvación por medio de Cristo, una de tantas cosas que hizo fue darle la oportunidad de salvación no solamente a su pueblo, no solamente al pueblo judío, sino a todas las naciones. Esa es la oportunidad que Cristo vino a darnos, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué será que nosotros somos enemigos de Dios? Pablo dice que somos enemigos de Dios porque tristemente venimos manchados con un gran defecto llamado pecado. Y todos los habitantes tenemos esta enfermedad llamada pecado. Y el pecado es tan peligroso. El día de ayer pudimos entender por qué es tan peligroso. El santuario nos revela por qué es tan peligroso el pecado. Y el pecado, les voy a dar 3 aspectos por el cual el pecado es tan peligroso en nuestra vida. Número 1, porque el pecado que mora en nosotros está en contra de la ley de Dios. Número 2, porque apela puntualmente a nuestra moral, a nuestro carácter, a nuestra personalidad. No nos deja ser como Dios, no nos deja poder tener la misma santidad, la misma pureza que Dios tiene. Y número 3, porque apela puntualmente a nuestra parte racional. Es decir, el pecado no nos deja tomar decisiones que nos acerquen a Dios. El pecado no quiere estar cerca de Dios. Nuestro espíritu quiere estar cerca de Dios, pero el pecado siempre va a interrumpir esa relación con Dios. Y cuando Cristo vino, Él nos demuestra todo este proceso mucho más claro. Romanos capítulo 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. La palabra designios tiene una apelación más profunda a lo que son los designios de la mente, del interior, de las profundidades de nuestro ser, de nuestro corazón. Y dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es grave el pecado, querido. El pecado nunca te va a acercar a Dios. Todo lo contrario, el pecado te aleja de Dios. Pero vamos a ver qué fue lo que causó el pecado en Cristo. Un ser santo. Porque Cristo fue santo, ¿sí o no? Cristo fue perfecto. Cuando Él vino, Él carnó en un cuerpo humano. Él sintió dolor, Él conoció lo que es el sufrimiento, la alegría, la tristeza, la angustia. Pero Cristo, a pesar de ser un ser santo, podemos ver que el pecado llevó al Mesías, al ungido de Dios, lo llevó hacia una cruz. Lucas capítulo 22, versículo 42 en adelante dice, pero antes de leerlo vamos a hacer una dinámica. Quiero que usted lea el versículo 42, yo voy a leer el versículo 43 y luego todos juntos vamos a leer el 44. ¿Les parece? ¿Sí? Ok, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ahora todos juntos. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Wow. Yo tengo que suspirar porque este momento fue uno de los momentos más tristes que encontramos en toda la palabra de Dios. Jesucristo, horas antes de pasar al momento más trágico de la humanidad, de la historia de la humanidad, antes de que Cristo sea crucificado, Él llama a Pedro y a otros discípulos, Juan, Jacobo, los llama y los invita al Getsemaní para poder orar juntos. Y resulta que a pesar de que los discípulos se dormían, quiero hacer énfasis en la condición de Jesús. Jesús en ese momento estaba, dice ahí el texto, como dice, tenía agonía, estaba agonizando.
a tal punto que sudaba, miren lo que dice el versículo 44, y su sudor como grandes gotas de sangre. Él estaba postrado con el rostro en tierra, clamándole a Dios, a su Padre, suplicándole porque sentía angustia, sentía dolor porque estaba a punto de ser crucificado. Y llegó un momento donde de la mente, ya desde su cabeza, dejó de sudar sudor y comenzó a derramar gotas de sangre de su mente, de su cabeza, perdón. Los vasos sanguíneos se le reventaron de tanto estrés que Jesucristo estaba viviendo en ese momento. Eso lo dicen los expertos de la ciencia. Pero hay otro aspecto bien curioso que yo estoy viendo acá. Y es que más allá que Cristo iba a ser crucificado, iba a vivir lo que era la muerte de cruz, el versículo 42 dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. La palabra copa, en el griego, que es en el idioma original que está escrito en el Nuevo Testamento, es la palabra poterión. Y la palabra poterión significa puntualmente el destino que alguien tiene que recibir. Es decir, Cristo vino exclusivamente para tener ese destino. La Biblia nos enseña que aproximadamente a sus 12 años él ya empezó a tener conocimientos de lo que era el ministerio que él iba a llevar a cabo, del conocimiento de Dios, de su Padre. Él incluso un día estaba aprendiendo de los fariseos, estaba en las sinagogas y estaba aprendiendo de los rabinos, de los maestros. Y los padres, María y José, lo estaban buscando y 3 días después aparece y le dice, madre, tranquila, le dice Jesús, yo tengo que estar en los negocios de mi Padre, le dice Jesús, con 12 años. Él desde su niñez ya estaba entendiendo cuál era el ministerio que él iba a desempeñar en cada uno de nosotros. Ahora, pero hay algo que a mí me inquieta del Evangelio y yo lo tengo que decir. Hay algo que a mí me inquieta y me pesa y yo todavía no lo puedo comprender. Y yo quiero que usted me preste atención porque se lo voy a ilustrar. Voy a aclarar, voy a hacer un paréntesis. Esta ilustración no es invento mío, yo lo escuché de otro predicador, pero yo quiero compartírselo a ustedes el día de hoy. Porque es impactante la forma en que cuando uno ilustra un mensaje divino puede tener mucho más impacto. No es idea mía, pero quiero hacerlo. Imagínense lo siguiente. La Biblia nos enseña que Dios siempre salva a los justos. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, Enoc. Enoc vivió ¿cuánto tiempo? 365 años. Y dice que caminó Enoc con Dios y se lo llevó. Luego, ¿qué otro ejemplo tenemos? El profeta Elías. Era un varón justo, dice la Escritura. ¿Y qué hizo Dios? Se lo llevó. Noé. Dios le dice que iba a enviar un diluvio, que iba a destruir la tierra porque los pecados habían llegado a un nivel extremo. Entonces Dios agarra y dice que va a mandar un diluvio, va a destruir la tierra, y Dios salvó a Noé. En los tiempos de Lot en Sodoma y Gomorra, la tierra estaba corrompida, llena de pecado, había llegado a los niveles más altos del pecado, y Dios que agarra y dice, voy a salvar a Lot, a su esposa también. Su esposa tristemente miró para atrás y se perdió ella también. Pero lo que nos enseña la Biblia es de que Dios siempre salva a los justos. ¿Sí o no, verdad? Es decir, vale la pena buscar la justicia de Dios, la santidad. Pero yo ahora quiero hacerle una ilustración y no quiero que se me vayan a enojar. Vamos a utilizar a nuestro líder, nuestro pastor se llama Manuel. Manuel Reséndiz, para aquellos que no lo conocen. Imagínense que Dios no es más Dios y ahora Manuel Reséndiz es Dios. Imagínense lo siguiente. Viene Noé delante de Manuel Reséndiz, que es Dios, y Noé le dice a Dios, Manuel, y Noé le dice, Padre, tú quieres destruir la tierra porque viene un diluvio. Y Manuel agarra y le dice, sí, ve y construye un arca porque los pecados de este mundo han llegado al nivel más grande. Présteme mucha atención. Y Noé se pone a trabajar, se pone a martillar durante 120 años, predica, martilla, construye un arca. Y a la hora de enviar el diluvio, ¿saben qué hace Manuel o Dios? ¿Saben qué hace?
saca a Noé, saca a su familia y mete a todos los pecadores adentro del arca. ¿Cómo lo ven a Manuel como Dios? Yo creo que no lo quieren, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejemplo. En los tiempos de Lot, un varón justo, sin pecado, sin mancha, irreprensible. Y agarra y Jehová, en este caso Dios, en este caso Manuel, le habla a Lot y le dice: sal, te voy a enviar 3 ángeles para que salgas porque voy a destruir la tierra. Y cuando manda a los ángeles ¿qué hacen? Van y buscan a los pecadores, los saca de Sodoma y Gomorra y manda fuego así para que se consuma todo Sodoma, todo Gomorra, y Lot, un varón justo, se consume. ¿Cómo lo ven a Manuel como Dios? ¿Les gustaría? En los tiempos de Elías, imagínense, Elías, ve y predica porque mi pueblo se ha corrompido. Ve y clama, defiende mi nombre. Le dice Manuel a Elías. Y Elías va y predica contra cientos de los profetas de Baal, de Acera. Y Elías luego después le dice: Señor, ¿ahora me vas a ayudar? No, ahora vuélvete. Y se lleva a Jezabel al reino de los cielos. ¿Cómo lo ve usted a Manuel como Dios? ¿Le gustaría que Manuel sea Dios? Présteme mucha atención. La Biblia enseña, escúcheme bien lo que voy a decir porque esto es de suma importancia. La Biblia enseña que Dios siempre salva a los justos. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasó con Jesús? Un ser justo, un ser santo, sin mancha, sin defecto. Tenga cuidado, mi querido, con lo que piensa del Evangelio. Esto es solo para alguien que ama a Dios nomás. ¿Qué pasa ahora con Jesús? Quiero que me lo explique. ¿Qué pasa con Jesús? Jesús, un ser santo, un ser que tenía que ser salvo por Dios, salvo por el Creador. ¿Y sabes qué hizo Dios? Te bajó a ti de esa cruz para subir a Jesús. Quiero que me lo expliques. Quiero que me lo expliques, porque usted está diciendo que Manuel estaría mal como Dios por haber bajado a Noé de ahí y haber subido los pecadores, pero en el caso de Jesús fue un caso contrario. Jesús, un ser santo que tenía que ser salvo, lo subió ahí, para bajarte a ti. Eso es algo solamente para alguien que ama a Dios. Entender la esencia del Evangelio, entender que Dios te bajó a ti de esa cruz, entender que Dios te bajó a ti para poder subir a un ser santo, puro, sin defecto, sin contaminación, eso es algo solamente para alguien que ama a Dios. Isaías capítulo 53, versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ¿quién es Jehová? ¿Es Dios, sí o no? Sí, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue Dios, querido, que te bajó a ti de esa cruz, te bajó a ti de la condenación que tenías que recibir y subió a Jesucristo, un ser santo. ¿Por qué Dios nos bajó a nosotros para subir a Jesucristo? ¿Por qué? Un ser inocente, cuando la consecuencia que Jesucristo vivió era para nosotros y esa consecuencia era justa para nosotros. El ser humano tenía que morir. Desde que el pecado entró, el ser humano tenía que morir, no tenía que vivir más. ¿Por qué es que Dios nos bajó a nosotros de esa cruz y subió a Jesús? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. Lea bien, con cuidado, hermano, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo una vez más le pregunto, ¿por qué Dios te bajó a ti, que eres un pecador? ¿Por qué Dios me bajó a mí, que soy un ser pecador, miserable, que no soy digno de estar delante de Dios? ¿Por qué Dios me bajó a mí, nos bajó a nosotros para subir a Jesucristo, un ser que nunca pecó? Dios, hace 2000 años atrás,
lo que hizo fue hacer provisión para cada uno de nosotros para poder extirpar el pecado de una vez de este mundo. El día de ayer nosotros entendiendo más el santuario pudimos entender que el pecador, para que pueda salvarse del pecado, tenía que haber un cordero que pague su condenación. Y tenía que haber un sacerdote que lleve la sangre adentro del santuario. Tenía que haber un sacerdote que interceda por el pecador. Y es precisamente lo que Dios hizo con esta humanidad. Dios nos dio ese cordero. Dios nos dio el cordero que ya estaba inmolado, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Desde tiempos eternos Dios ya tenía el plan de salvación para tu vida, querido. ¿Cómo se llama eso? ¿Eso se llama amor? ¿Sí o no? Eso se llama amor. Pero hay otro aspecto que yo quiero que entiendas. Y es la copa de la que Jesús estaba hablando. Porque dice, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, dijo Jesús. ¿De qué copa se estaba refiriendo? Apocalipsis capítulo 5 nos habla de qué copa estaba hablando. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. ¿En dónde se consumaba la ira de Dios? En las plagas. Y ahora vamos a ver dónde estaban las plagas. Versículo 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7, ¿qué cosa? Copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Entonces, esta copa que se va a derramar en el fin de los tiempos, en la consumación de los siglos, ¿qué es lo que tiene adentro? ¿La ira de Dios? Tiene la ira de Dios. Interesante, ¿verdad? Entonces yo les pregunto, ¿qué copa fue la que bebió Cristo? Si nosotros tenemos la oportunidad de que cuando Cristo venga nos va a venir a buscar, nos vamos a librar de esa copa, porque esa copa cae para los impíos. Si no cae para el pueblo de Dios, va a caer para los impíos, los que rechacen a Dios. Entonces, si nosotros no vamos a beber esa copa, ¿qué copa fue la que bebió Cristo? Precisamente la copa que usted tenía que beber y la copa que yo tenía que beber. Esa copa fue la que Cristo bebió en la cruz. Esa misma copa fue. Cristo bebió la copa de la ira de Dios, la copa de su Padre, la ira del creador de este universo, la bebió Jesucristo, para que tú no la vivas. Ahora, la cruz es la mayor demostración de amor de parte de Dios para este mundo. Si tú quieres entender el amor de Dios, mira la cruz del Calvario, ahí tú vas a ver la mayor demostración de amor. No hay nada ni nadie en este mundo que pueda amarte más a ti ni a cada ser humano más que Dios. Eric, ¿cómo lo sabemos? Bueno, vemos porque hace 2000 años atrás vino Jesucristo y murió de la manera más humillante, más dolorosa, más catastrófica, exclusivamente por ti y por mí. Pero es bien interesante porque la cruz es la mayor demostración de amor, pero la obra de Dios, escúcheme bien, la obra ministerial de Dios no terminó en la cruz, sino que ahí comenzaba la obra, comenzaba el ministerio santo de Jesucristo, literalmente en el santuario celestial. ¿Por qué Cristo no terminó la obra en la cruz? ¿Por qué Cristo no pagó todos los pecados? Y ahí, Eric, pero la Biblia dice que Él perdonó todos los pecados, ¿o no es así? No, la Biblia no dice eso. La Biblia enseña que Cristo hizo provisión por todos los pecados. Él en su sangre nos da la oportunidad de que seamos limpios, redimidos, salvos, transformados por completo. Su sangre tiene el poder suficiente para limpiar y perdonar cualquier pecado. No hay un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No hay un pecado tan grande, tan malvado, tan perverso que Dios no pueda perdonar. Hermano Eric, y aquellos que violan niños, si se arrepienten a Dios de todo corazón, ¿Dios los va a perdonar? Sí, la Biblia enseña
que Dios puede perdonar hasta el más vil pecador. Un solo pecado hay que Dios no perdona, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a hablar otro día. Pero ¿por qué será que la obra de Cristo no terminó en la cruz, sino que ahí comenzaba la obra? Juan capítulo 19, versículo 30 dice: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿A qué se refería Jesús cuando Él estaba ahí ya crucificado, estaba en los últimos suspiros de su vida? ¿A qué se refería cuando un soldado romano viene y le puso el vinagre en su boca, en una esponja, para que Él bebiera? De hecho, voy a hacer un paréntesis y le voy a contar. ¿Usted sabe para qué se usaba la esponja con vinagre en aquellos tiempos? Yo les voy a contar. En aquellos tiempos no estaba el sistema de alcantarillado como hoy lo tenemos. No había baños como los de hoy. En aquellos tiempos, los hebreos para ir al baño tenían que ir a hacer en un pozo. Y usted sabe que ese pozo, para que luego no largara tanto olor, ¿sabes lo que se le hacía? Se le echaba vinagre. Pero ¿usted sabe cómo las personas se limpiaban luego de hacer sus necesidades? Agarraban una esponja y se limpiaban sus partes con una esponja y la echaban con vinagre. Y a Jesús, preste mucha atención, cuando Él dijo que tenía sed, a Él le dieron una esponja con vinagre que había sido usada para limpiar las partes íntimas de alguna persona. A Jesús le pusieron probablemente materia fecal en su boca. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por ti y por mí. Jesucristo vivió las peores de las humillaciones para que las puertas del cielo se abran y que tú puedas tener esa salvación. Cerrando paréntesis y volviendo con el texto bíblico de Juan 19:30, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo consumado es? Cuando Jesús dijo consumado es, estaba hablando puntualmente sobre las leyes ceremoniales de los ritos que se hacían en el lugar, en el santuario. ¿Por qué? Porque durante los tiempos antiguos, todos los israelitas, para recibir el perdón de Dios, tenían que ir a sacrificar un cordero. Lo sacrificaban delante del altar de sacrificio, como lo vimos ayer. Se degollaba el cordero, la sangre caía en un recipiente, el sacerdote iba, pasaba por la fuente de bronce o el lavacro, se lavaba las manos, los pies, el sacerdote entraba al lugar santo, untaba la sangre de ese cordero, sangre limpia, y se asperjaba en el velo. ¿Para qué? Para que el pecado de ese hombre pecador entrara al lugar santo. Eso lo pudimos aprender el día de ayer. ¿Y por qué ahora fue consumado este acta de decretos? ¿Por qué? Porque llegó ahora el verdadero cordero, aquel cordero que era enviado del cielo, no era un cordero terrenal, era un cordero que era enviado del cielo y ese sí quitaría el pecado definitivamente de este mundo. Por eso Cristo dijo consumado es, porque se acabó las leyes de ceremonias. Ahora he llegado yo y no hace falta que sacrifiquen cordero tras cordero, porque no, yo ya morí por ti. Ahora si tú me aceptas, tú puedes ser salvos. Juan 3:16 que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eric, ¿cómo tú me compruebas eso? Porque yo no lo entiendo muy bien. Bueno, Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ay, Eric, ahí está, te das cuenta que la ley de Dios quedó abolida porque Cristo la clavó en la cruz. Quizás me está escuchando a través de las redes sociales o lo está viendo grabado algún protestante o algún hermano evangélico, que de hecho los apreciamos muchos. Pero usted sabe que este texto no está hablando puntualmente de la ley de Dios. Y ahora se lo voy a demostrar. La palabra acta en el griego
es la palabra cheirografón. ¿Cómo se dice, iglesia? Cheirografón. Usted sabe griego. Wow, qué interesante. Puede venir a predicar usted si quiere. Cheirografón significa la palabra acta. ¿Y a qué se refiere la palabra cheirografón? Puntualmente significa escrito de deuda. Presten mucha atención. Y la siguiente palabra que quiero demostrarles es la palabra decretos. La palabra decretos es la palabra dogmatón. A ver, iglesia, ¿cómo es? Dogmatón. Qué interesante. Yo puedo recibir clases de teología con usted ahora. La palabra dogmatón no está hablando de la ley de Dios, querido. ¿Sabes de qué está hablando? De los reglamentos ceremoniales. Entonces, cuando Cristo murió y dijo consumado es y clavó una ley en la cruz, no fue la ley de Dios, fue las leyes ceremoniales. ¿Por qué? Porque esos corderos no podían darnos vida eterna. Quitaban el pecado de nosotros, sí, pero necesitaba venir alguien enviado del cielo, algo que sea santo, puro, perfecto, sin mancha, sin contaminación, para poder erradicar completamente el pecado de nuestras vidas. Y ese era Jesús. Entonces dice, de hecho la Biblia dice, Mateo capítulo 5 versículo 17, Jesús dice, porque no he venido a abolir ni a la ley ni a los profetas, sino que he venido a cumplirla, dice. Por tanto, no se le quitará ni un punto, ni una tilde, hasta que todo sea acontecido. Mateo capítulo 5, versículo 17. Usted lo puede ir a leer si quiere. Eric, pero ahí no está hablando de los 10 mandamientos. Bueno, si nosotros nos ponemos a leer todo el contexto, vemos que está hablando puntualmente de la ley de Dios. Vemos que luego Jesús le dice a los discípulos en el Sermón del Monte, agarra y le dice, por tanto, habéis oído que en la ley dice, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo aquel que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Dice la Biblia, es decir, ¿de qué mandamiento está hablando? Luego profundiza en otro mandamiento. Habéis oído que la ley dice, no matarás. Mas yo os digo que todo aquel que se enoje contra su hermano ya es digno de juicio. Yo le pregunto, ¿de qué ley está hablando de Dios? ¿Una ley china? No, está hablando de la ley de Dios. Es decir, cuando Cristo dice que Él vino a confirmar la ley, quiere decir que Él vino a confirmar la ley de Dios, querido. Cuando Pablo aquí dice que Él clavó una cruz, que Jesucristo clavó una ley en la cruz, no está hablando de la ley de Dios. Está hablando de las leyes ceremoniales. Ahora, ¿por qué tenía que clavarlos? Bueno, como lo dije recién, en el santuario habían 2 intercesores por el hombre. Número 1 era el cordero. Si el cordero no se sacrificaba, el ser humano no podía, el pecado del ser humano no se podía quitar de en medio. Y si no había alguien, preste atención, alguien que sea santo, ¿cómo era? Santo. Si no había alguien que fuese santo, que llevara esa sangre con el pecado adentro del santuario donde estaba la gloria de Dios, el pecador no podía ser salvo. Es decir, necesitaba el cordero para que quite el pecado de su vida y necesitaba el sacerdote para que lo llevara ante la presencia de Dios. ¿Sí me está siguiendo, verdad? ¿Sí? Habían 2 intercesores. Pero antes de continuar, yo les pregunto, ¿cómo van hasta ahí? ¿Van bien? ¿Quieren que continuemos con el tema o lo dejamos ahí? Porque los veo muy tranquilitos, muy concentrados. No sé si quieren escucharlo o quieren que lo dejemos para mañana. ¿Qué dice usted? ¿Lo dejamos para mañana? ¿No? ¿Seguimos? Ok, vamos a continuar. Entonces, ¿qué nos demuestra el santuario? Bueno, que necesitábamos a ese cordero, pero necesitábamos al sacerdote. Yo les pregunto, ¿quién era el cordero? Jesucristo. Y Él vino a morir como cordero. Ahora yo les pregunto, si Cristo vino a morir como cordero y todo el santuario apuntaba a Jesús, ¿no será que Cristo también iba a ser sacerdote? ¿No será que si Cristo vino a ejercer un ministerio terrenal como cordero inmolado, no será que también iba a ejercer un ministerio en el lugar que era santo, que es santo, como sacerdote, sí o no?
Yo creo que sí, ¿verdad? Es decir, luego de que Cristo murió, la Biblia nos enseña que Cristo no finalizó con su obra ahí, sino que ahí comenzó la verdadera obra. El pecado del ser humano, querido, no se acababa en el momento. El pecador en el momento que degollaba el cordero no quedaba perdonado. ¿Sabes cuándo quedaba perdonado el pecador? Cuando luego el sacerdote entraba dentro y cuando el sacerdote salía, ahí era cuando el pecador recibía el perdón. Es decir, si hoy nos arrepentimos nosotros y le pedimos perdón a Dios, ¿quiere decir que en el momento recibimos el perdón? Hay un proceso. Hay un proceso. La sangre tiene que llegar ante Dios y luego el sacerdote tiene que salir del santuario. Entonces, Cristo ejerció esa obra de Cordero y ahora vamos a ver cómo Cristo comienza a desempeñar esa obra de sacerdote. Y eso es tú que me estás viendo en las redes sociales, que quizás perteneces a una iglesia que no es adventista. Yo te invito a que escuches toda esta semana porque el día de hoy vas a escuchar algo que es impopular. Hebreos capítulo 9, escuchen bien, versículo 11 en adelante dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y quiero que lean conmigo ahora el versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios mismo vivo? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. Pero Eric, hoy estamos bajo la gracia, hoy ya no estamos bajo la ley, querido. Hermano Eric, usted está confundido, la Biblia dice que ahora estamos bajo la gracia. Tranquilo, hermano. Ahora vamos a ver ese asunto. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el texto bíblico? Que Cristo entró una vez para siempre al lugar santísimo para interceder por nosotros, darnos esa eterna redención. Por medio de su sangre, Él lleva su sangre, ya no lleva la sangre de un macho cabrío, ni de los toros, ni del cordero, sino su propia sangre. Y yo les voy a hacer esta ilustración. ¿Por qué es que Cristo no finalizó la obra en la cruz? Yo les pregunto, si Cristo hubiese finalizado la obra en la cruz, ¿no hubiese sido mejor que de una vez nos lleve al reino de los cielos? Yo creo que si Cristo hubiese finalizado con su obra de salvación, su obra de mediación en el santuario, ¿usted cree que hubiese tenido sentido la resurrección? Directamente que se vaya al reino de los cielos, que no resucite, no hace falta testificar, nos lleva a todos de una vez y listo. Era mucho más fácil. Yo les pregunto, ¿tiene sentido que haya un juicio si Cristo ya pagara todos los pecados de la humanidad? ¿Para qué es el juicio? Para poder comprobar quién se salva y quién no se salva. Entonces, si Cristo hubiese terminado la obra de salvación en la cruz del Calvario, no tiene sentido que vaya a haber un juicio. Y la Biblia nos enseña que va a haber un juicio, ¿o no es así? ¿Tiene sentido que haya Espíritu Santo entonces? No tiene sentido. Porque si la Biblia dice que el Espíritu Santo nos lleva a Dios, nos lleva al conocimiento de la verdad, nos enseña todas las cosas, nos lleva a la salvación, no tiene sentido que Dios mandara al Consolador, que Cristo enviara al Espíritu Santo. No tiene sentido alguno. Si Cristo hubiese terminado la obra en la cruz, no tiene ningún sentido todas las cosas que te mencioné, querido. Si Cristo dijo que va a haber un juicio, si Cristo envió su Espíritu Santo, si Cristo subió a la diestra de Dios para interceder por nosotros, quiere decir que la obra de salvación no ha terminado. Pero las buenas nuevas del día de hoy es que ese Jesucristo que murió en la cruz, que fue Cordero, hoy es sacerdote.
y hoy intercede por ti y también está intercediendo por mí. Alabado sea el nombre de Dios, ¿verdad? Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y cuando vamos a estudiar toda la Biblia, entendemos más claro eso. Los protestantes hoy tristemente están un poco confundidos y dicen que Cristo ya terminó todo ahí, que hoy vivimos bajo la gracia y ahí termina todo. Y ahora vamos a entender ese punto. Lo que ellos leen es Romanos capítulo 6, versículo 14. Lean conmigo. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí está, hermano Eric. Ve que usted está confundido. Ve que estamos bajo la gracia. Ve que ya está, ya se acabó. Ahora podemos pecar, ahora podemos ir y hacer cualquier cosa. Total, Cristo ya pagó todo. Ya estamos bajo la gracia. Yo les voy a decir un principio teológico. Nunca podemos basar una doctrina en una sola cita bíblica. ¿Sabes cuántos textos bíblicos tiene la Biblia? Más de 32.189 versículos. Para basar una doctrina no la puedes basar en un solo texto bíblico, ni tampoco en una parábola, no. Porque la parábola es modo ilustración, es una enseñanza, es un ejemplo. Tienes que ir a ver lo que dice toda la Biblia. Y ¿sabes qué? No te voy a llevar muy lejos, te voy a llevar al versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? ¿Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y miren lo que dice Pablo. En ninguna manera. Escúchame bien, querido amigo que pertenece a esa otra iglesia. ¿Estamos bajo la gracia? Sí, estamos bajo la gracia. Pero la gracia no aprueba tu pecado, querido. La gracia lo que hace es darte provisión para ayudarte a que venzas el pecado en el nombre de Jesús. Y lo mismo es para ti. Lo mismo es para ti. Somos adventistas, no somos especiales, pero tenemos un mensaje especial. Eso sí lo tenemos. Y damos gloria y honra al Señor, ¿verdad? Vamos a ver qué más dice la Biblia. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice Pablo. Pero yo no conocía el pecado, sino por qué cosa. Por la ley. Porque tampoco conociera la codicia. Si la ley dijera, no codiciaréis. Es decir, la ley es mala. No, la ley lo que hace es mostrarte cuán pecador eres. La ley te lleva a Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 4. La ley te lleva a Cristo, te muestra tu necesidad para que te arrepientas y Cristo con su gracia te perdone, te limpie y te transforme. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Romanos capítulo 7, verso 12. Vamos a ver la santidad de la ley. Es imposible que Jesucristo haya clavado la ley en la cruz. Es imposible. Lee conmigo. ¿Qué pues? Porque la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento es santo, justo y bueno. Yo les pregunto, ¿Dios es santo? Sí, Dios es santo. ¿Dios es justo? Sí, yo creo que el Dios que adoramos es justo también. ¿Será que Dios también es bueno? Sí. Entonces, ¿la ley qué es lo que es? Escúchame bien, es una transcripción de su carácter. Es el reflejo de la personalidad de Cristo. Por eso Cristo no podía abolirla, porque si no estaba aboliendo al Padre. Cristo vino a confirmarla. Y cuando nosotros recibimos su gracia, ¿sabes qué es lo que hace Cristo? Te lleva a guardar la ley. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque somos salvos por gracia. Y en el versículo 10 dice, para buenas obras. ¿Cómo vemos las buenas obras? Cuando la ley está en nosotros, nosotros tenemos buenas obras. Es decir, la gracia de Cristo no aprueba tu pecado, sino que te lleva a que guardes la ley como Cristo la guardó. Lee conmigo, Romanos 8, 3 en adelante dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, no por la ley, sino, ¿por qué? Por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado ¿en dónde? En la carne, para que la justicia de ¿qué cosa? De la ley se cumpliese ¿en quiénes? ¿En Cristo? ¿Cómo dice? A ver, léalo por mí. Para que la justicia de la ley se cumpliese ¿en quién? En nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Romanos 8, versículo 7 y 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, es decir, el pecado que hay en nosotros está en contra de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y el versículo 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. O en otras palabras, lo que está diciendo, si vives con el pecado, vas a morir. Yo les pregunto, hermano Eric, ¿eso involucra el cuarto mandamiento? Eso involucra el cuarto mandamiento. Yo le pregunto, hermano, ¿la Biblia enseña cómo guardar el día sábado? ¿Cómo guardar el cuarto mandamiento? Yo creo que la Biblia que tenemos en nuestras manos nos enseña muy bien cómo guardar el cuarto mandamiento. ¿Cuándo empieza el día? ¿A las 12 de la noche? ¿Quién dijo que empieza a las 12? Roma. Roma dijo que a las 12 comienza el día, pero ¿qué dice la Biblia? De la puesta del sol a puesta del sol comienza el día. ¿Y si no lo guardamos bien? Bueno, Santiago capítulo 2, versículo 8, ¿sabes qué dice? Si fallares en un solo punto, te vuelves culpable de todos. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Eso es lo que Dios estableció en su palabra. ¿Por qué? Cuando la gracia de Dios mora en un pecador, querido, ese pecador se vuelve diferente. Ese pecador ya deja de buscar las cosas del mundo. El pecador, ¿sabes qué hace? Se enamora tanto de Dios que decide dejar el mundo para caminar en la justicia de Dios. Eso hace la gracia de Cristo. Eso hace la gracia de Cristo. Y si nosotros andamos todavía por ese camino de transgresión, probablemente la gracia de Dios no está con nosotros. Probablemente la gracia de Dios no está con nosotros. Hermano Eric, entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder recibir el perdón de Dios? Bueno, en el primer sermón de Pedro, luego del Pentecostés, dice, Hechos capítulo 3, verso 19, así que arrepentíos y pequen tranquilamente. ¿No dice eso? ¿Qué dice? ¿Cómo? Yo no sé qué Biblia estoy leyendo yo. ¿O dónde se congrega usted? A ver, léalo conmigo. Así que, arrepentíos y ¿qué más? Convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Se lo voy a ilustrar. Si yo le doy un cheque ahora con $10,000 y yo le firmo el cheque, quiere decir que yo estaba pagándole una deuda a usted, y si yo lo firmo, quiere decir que la deuda está pagada, ¿sí o no? Sí, porque yo hice un cheque, le puse $10,000, ojalá tuviera ese dinero, no lo tengo, pero modo ilustración. $10,000 y yo le firmo. Pongo mi firma, punto. ¿Ya está pagada mi deuda, sí o no? ¿Usted tiene el dinero en mano? No. ¿Cuándo va a tener el dinero? Cuando el cheque lo vaya a depositar al banco, ¿verdad? Es eso mismo lo que hizo Cristo en la cruz. Cristo pagó tu deuda, la deuda tuya que tú no podías pagar, que yo tampoco podía pagar, pero ¿cuándo tiene efecto en nuestra vida? Cuando nosotros aceptamos el perdón de Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando le confesamos nuestros pecados, ahí es cuando Cristo nos perdona y esa deuda se saldó. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, quiero que entendamos ahora cuál fue el ministerio de Cristo luego de su muerte. Colosenses capítulo 3, verso 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Apocalipsis 1, cuando Juan ve la visión, la primer visión que Dios le da, ve al Hijo del Hombre, y quiero que presten atención a la ropa que tenía. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Y presten atención a las ropas. Recuerden que el día de ayer estudiamos la ropa del sacerdote, y dice, en medio de los 7 candeleros semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Yo les pregunto, ¿la ropa del sacerdote era una túnica blanca con un cinto de oro? ¿Sí? ¿No tenía ropas sacerdotales cuando Juan lo ve a Cristo? Sí. Y en el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 1 dice,
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, es decir, la del Hijo del Hombre, y vuelto vi 7 candeleros. Yo les pregunto, ¿en el lugar santo no estaba el candelero con 7 brazos o 7 candeleros? Sí, entonces, ¿a dónde estaba viendo Juan? ¿Estaba viendo al Hijo del Hombre en dónde? ¿En el lugar santo? Gloria a Dios, gloria a Dios. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Una vez más, vuelve a resaltar la vestidura que tenía. Yo les pregunto, ¿el sacerdote qué hacía entre los candeleros? Le ponía aceite al candelero. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Poniéndole aceite, el Espíritu Santo, al candelero. Para ir ya concluyendo con este mensaje, ¿qué aprendimos el día de hoy? Número 1, aprendimos que Cristo fue ese cordero que se entregó hasta lo sumo para pagar tu pecado. Y murió de la forma más horrible, que un ser humano puede morir. ¿La obra de Cristo terminó ahí? No, la obra de Cristo no terminó en la cruz. Luego de eso, Cristo resucita, hace provisión sobre el pecado, vence la muerte para que algún día todos los que creemos en Él puedan vencer la muerte. El pecado te lleva a la muerte, más la gracia te lleva a la vida eterna. Pero la gracia no acepta tu pecado. La gracia te da las fuerzas, te da el poder para que el pecador pueda ser limpio, transformado, renovado. Es decir, tú tienes algún problema con tu esposo, con tu esposa, estás pecando contra él, estás pecando contra tu Dios, tienes algún problema en tu trabajo, o yo no sé cuál sea tu problema, pero tú estás teniendo algún problema directo con Dios y estás pecando con Dios. Querido hermano, te voy a decir una cosa. La gracia de Dios tiene el poder suficiente para perdonar el pecado pasado, limpiar tu presente y para transformar tu futuro. De eso se trata la gracia de Dios. La gracia de Dios nunca te deja igual. Pero luego de eso vemos que la obra de Cristo no terminó ahí. Murió como cordero, pero ahora ministra por ti como sacerdote. De eso se trata el Evangelio, querido. Que Cristo vive exclusivamente para tu salvación. Pero hay algo que a mí todavía rebota en mi corazón y yo quiero compartir. Hay algo que a mí me inquieta todavía. Y antes de finalizar yo tengo que mencionártelo una vez más. Lee conmigo esa cita bíblica. Cristo, antes de ser crucificado, en el Getsemaní, en el huerto del Getsemaní, estaba sufriendo las peores de las angustias de este mundo. Pero lee conmigo. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Por qué Cristo estaba agonizando? Te voy a contar unos datos culturales. ¿Usted sabe que la cruz, según lo que dice la Biblia, es un símbolo pagano? La cruz no es un símbolo santo. La cruz es un símbolo pagano. La cruz no es algo inventado por Cristo. Es algo transformado por Cristo. La cruz surgió en los tiempos antiguos del imperio asirio. Los asirios, cada vez que agarraban a una persona rebelde, la colgaban en la cruz, pero la ataban. Y la tenían ahí por un periodo de tiempo como modo de castigo. Luego, el siguiente imperio que le sigue, el imperio griego, también la utilizó como medio de castigo. Subía a los pecadores ahí y los ataba. Y los tenía ahí castigados. Luego, 400 años antes de Cristo, viene el imperio romano. Y Roma adoptó, escúcheme bien lo que voy a decir porque es sumamente importante lo que yo te voy a decir en esta tarde. Roma adoptó la cruz como el peor símbolo de todos. Roma agarraba a los pecadores, los crucificaba, los clavaba los brazos, las manos, los pies. ¿Y sabes cuánto tiempo tenía ahí a los pecadores en la cruz? Durante semanas.
Los pecadores podían estar ahí 2, 3 semanas, casi 4 semanas sin comer, sin beber, agonizando al rayo del sol, de la lluvia, de la tormenta, muriendo, sufriendo. Eran las muertes más crueles que se hacían. Pero la muerte de Jesús no duró más de 6 horas. Él no estuvo más de 6 horas colgado en la cruz. ¿Por qué Cristo tenía tanta agonía? ¿Por qué? Cristo en la cruz, todos lo sabemos, ¿verdad? Él recibió golpes, escupidas en su cara, le pusieron una corona de espinas donde le chorreaba la sangre de su cabeza, látigos, golpes con palos, llagas le salían en la espalda de tantos golpes, la sangre le chorreaba por todos lados. Cargó el peso de una cruz encima que ni era de su tamaño, era más grande. Llegó hasta un momento donde se tropezó y se cayó ahí encima de la cruz. Se lo subieron a la cruz y murió de la forma más humillante. Pero yo una vez más digo, la muerte de Cristo, la muerte física de Cristo, del cuerpo de Cristo, no fue la peor de todas. ¿Por qué Cristo estaba agonizando tanto? ¿Por qué? El sufrimiento de Cristo no era precisamente por beber la copa de la ira de Dios. No era por el dolor físico que iba a sentir. ¿Sabes por qué es? Porque cuando Dios, escúchame bien, cuando Dios colocó todos tus pecados, que los colocó encima de Dios, encima de Cristo, un cordero santo, limpio, sin mancha. Cristo sacó tus pecados, te sacó a ti de ese lugar y se los puso todo encima de Cristo. Todos encima de Jesús. Cristo se estaba separando de su Padre. Y la mayor agonía que Jesús sentía en ese momento no eran los golpes que iba a recibir. ¿Sabes qué era? Que Jesucristo tenía miedo de que la grandeza del pecado que estaba cargando lo vaya a separar para siempre de su Padre Dios. Esa era la agonía que tenía Jesús. Jesús se estaba separando de su Padre, no por sus méritos, sino porque estaba cargando con tu pecado. Jesucristo le dolía que se estaba separando de su Padre, se estaba separando de Dios. Ese era el mayor dolor de Jesús. ¿Y sabes por qué vivió ese grande dolor? Para abrirte las puertas del cielo a ti y que tú también puedas conocer a Dios. Que tú también puedas ver a Dios cara a cara. Que tú también un día puedas conocer la gloria del cielo. ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que vamos a poder ver a Dios cara a cara. La Biblia enseña que no va a existir la noche. La noche es símbolo de oscuridad, de dolor. No va a existir nada de eso, querido. Porque Él mismo con su gloria, con su resplandor va a iluminar todo el cielo. Y Cristo recibió las peores de las angustias para que tú no te pierdas la gloria del Creador. Hebreos capítulo 10, versículo 19, para ya terminar, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cristo, por su sangre, te abre el camino para que entres al lugar santísimo, entres a la presencia de Dios, al trono de Dios. Nosotros, por nuestra condición, no podemos entrar. Podemos entrar por fe. ¿Cómo entramos? Aceptando a Cristo y diciéndole: Señor, yo quiero entrar a tu presencia.
Yo quiero entrar al lugar santo, ahí donde está tu trono, donde está la ley. Yo quiero vivir conforme a tu voluntad.